Buenos días, me llamo José Luis Rico Clavijo, soy estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad UNAD. A continuación, como parte del programa de Imagenología Convencional, estaré dando una breve explicación sobre el tema tórax y reja costal. Bienvenidos. 4 puntos a tener en cuenta. Primero, vamos a describir brevemente los huesos que hacen parte del tórax y la reja costal. Segundo, estaremos identificando los estudios radiográficos que pertenecen a este sistema óseo, entre los cuales indicaremos el tipo de proyección de cada uno. Seguido, trataremos de identificar cuáles son los criterios evaluativos y así saber si los estudios radiográficos están correctamente efectuados y adquiridos. Y como punto final, estaremos realizando e identificando los protocolos de estudios radiográficos de los estudios anteriormente mencionados. Las costillas se denominan como un hueso par, plano, de forma curva y oblicua que van desde la primera hasta la novena costilla. La función principal de este es brindar protección a todo órgano interno dentro del tórax, entre los que encontramos los pulmones y el corazón. Podemos encontrar las costillas verdaderas, las cuales corresponden a las primeras 7 de cada lado. Su principal característica es su dureza, consolidada principalmente a la columna vertebral y al esternón. También se pueden encontrar las costillas o huesos falsos, ubicadas a lo largo de las costillas reales. Estos, a diferencia de las costillas reales, están unidos de forma directa a las vértebras, pero indirectamente unidos al esternón por medio de cartílagos. De forma continua, las costillas falsas. Se encuentran las costillas flotantes, que son 2 a cada extremo inferior de la caja torácica, que a diferencia de las costillas superiores, estas se encuentran adheridas a la vértebra sin algún tipo de unión con el esternón. Siguiendo con su estructura ósea, seguimos con el esternón. Este es un hueso plano aproximadamente de 15 a 16 centímetros de largo. Se divide en 3 segmentos, los cuales son el manubrio, el cuerpo y la apófisis siloide, que permite la articulación y la unión de las costillas con la clavícula. Este se encuentra ubicado en la parte o cara anterior de la caja torácica. Para darle finalización a la parte ósea del tórax, encontramos las vértebras torácicas. Este es un grupo de 12 vértebras que se dan desde la T1 a la T12, con una estructura de tipo hueso irregular que hacen parte de la columna vertebral, donde las 10 primeras cuentan con una apófisis espinosa en dirección hacia abajo y son de mayor tamaño y forma plana entre sí, en diferencia con las vértebras 11 y 12, ya que sus apófisis espinosas son cortas y anchas y su apófisis transversa es mucho más pequeña en comparación. Siguiendo con nuestro enunciado principal, continuamos con el segundo punto. En este, identificaremos los estudios radiográficos presentes en el tórax, entre los cuales tenemos 3: tórax, reja costal y esternón. Seguido, sus proyecciones radiográficas pueden variar, dependiendo del estudio que sea solicitado por el especialista de salud, entre los cuales tenemos posterior anterior, lateral, decúbito, ya sea lateral o supino, lordótica, reja costal anteroposterior y oblicua, y esternón posterior y lateral. A continuación, identificaremos y construiremos los protocolos de los estudios radiológicos anteriormente mencionados, entre los cuales tenemos PA posterior anterior, en el cual manejaremos un chasis de 35 por 35, donde el haz de rayo va en dirección a la séptima vértebra torácica, es decir, T7, por debajo de la vértebra, aproximadamente de 17 a 20 centímetros por debajo de la vértebra, siempre que se presente un diagnóstico como lo es la dificultad respiratoria o trauma de tórax. El paciente siempre debe estar ubicado de pie, es decir, en posición de bipedestación. Respecto a la posición de la estructura, mientras que el paciente se encuentre en posición de bipedestación, este debe permanecer con los pies separados de forma ligera, con el mentón elevado, pecho pegado al buqui de pared, hombros en dirección hacia adelante y las manos pegadas en la cadera con las palmas de las manos hacia afuera. Como criterio de evaluación se debe
permitir una visualización total del tórax que permita la observación de los pulmones sin ningún tipo de rotación. Seguimos con la proyección lateral de tórax. En este seguiremos manejando un chasis de 35 por 35, donde el haz de rayos siempre va a ir en dirección desde la mitad del tórax a nivel de la séptima vértebra torácica, es decir, T7, siempre y cuando se presente dificultad respiratoria o trauma de tórax. La posición del paciente debe ser en bipedestación. Mientras que el paciente se encuentre en esta posición, ya sea lateral, del costado derecho o izquierdo, deberá estar con el pecho apoyado al buqui de pared. Este mantendrá los brazos elevados por encima de la cabeza mientras se realiza y ejecuta el estudio radiográfico. Siempre se debe observar y permitir ver los arcos costales y superiores, y como anteriormente se había mencionado, sin ningún tipo de rotación. Ya sea de cúbito lateral o supino, seguiremos con el chasis de 35 por 35. En este tipo de proyección, el haz de rayos debe ir dirigido de forma horizontal a nivel de la séptima vértebra torácica, por debajo de la escotadura yugular, que se encuentra ubicada sobre la base del esternón. Este estudio se realizará cuando se presente o se manifieste dificultad respiratoria, neumonía o trauma de tórax. La ubicación del paciente debe ser de cúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo. Mientras que el paciente se encuentre en posición de cúbito lateral, derecho o izquierdo, con la espalda pegada en dirección al buqui de mesa y los brazos extendidos por encima de la cabeza. Aquí se debe permitir una visualización de todas las áreas del campo pulmonar, sin ningún tipo de rotación. Seguimos con la proyección lordótica de tórax. En este tipo de proyección, así como en las anteriores, se sigue manejando el mismo tipo de chasis 35 por 35. El haz de rayo debe ir siempre en dirección al punto medio del esternón, siempre y cuando se maneje una dificultad respiratoria aguda. El paciente debe estar ubicado de pie, es decir, en posición de bipedestación. Aquí, mientras que el paciente se encuentra en bipedestación, al mismo tiempo que realiza una hiperextensión un poco forzada de la columna vertebral. Esto se realiza con el fin de permitir que los hombros sean lo único que esté apoyado sobre el buqui de pared. Aquí se debe permitir una observación y visualización total de los campos pulmonares, donde se van a incluir las clavículas, cuya posición debe permanecer por encima de las vértices. Seguimos con la reja costal anteroposterior. Igual, seguimos con el mismo chasis 35 por 35, donde el haz de rayos siempre va a ir en dirección media al plano sagital y a nivel del T7, siempre y cuando haya presencia o una fractura e inflamación. La ubicación del paciente debe ser de pie, es decir, en bipedestación. Mientras que nuestro paciente se encuentra en posición de bipedestación, la espalda del paciente debe estar apoyada contra el buqui de pared. Aquí se debe permitir una observación de las primeras 9 costillas, sin ningún tipo de rotación, donde los bordes laterales deben estar a la misma distancia que la columna vertebral. En este tipo de proyección de reja costal también manejamos lo que es reja costal oblicua, donde el haz de rayo, igual que la anteroposterior, va a ir en dirección media del plano sagital y a nivel de D7. Aquí se realiza con presencia de fractura, lesión con obstrucción de la masa de la pared torácica e inflamación. El paciente debe estar ubicado en bipedestación, mientras que el paciente se encuentra en esta posición, donde el lado con la lesión debe ir apoyado sobre el buqui de pared con un leve giro de 35 grados sobre el mismo. Aquí se deben observar las primeras 9 costillas sin perder de vista las porciones posteriores que se encuentran situadas por encima del diafragma. Para dar finalización a los protocolos de estudios radiográficos, tenemos el esternón postero anterior y lateral, los cuales vamos a manejar el mismo chasis 35 por 35, donde en la proyección postero anterior el haz de rayo debe ir en dirección perpendicular, entrando por el lado que estará en elevación del tórax, es decir, a la altura de T7. Acá se realiza el estudio cuando se presente trauma, dolor o mieloma múltiple. El paciente debe estar ubicado de pie,
es decir, en posición de bipedestación, mientras que el paciente está en esta posición oblicua al mismo tiempo que da una leve inclinación de 20 grados hacia el lado derecho o izquierdo, alineado el eje largo del esternón con el haz de rayo y la línea media del buki de manera vertical. Acá se debe permitir, en la proyección posterior anterior se debe permitir una observación total del esternón y el tórax, con una rotación mínima, donde se tendrá presente la difuminación de las marcas pulmonares si es necesaria una técnica respiratoria. En el caso del esternón lateral, seguimos con el chasis de 35 por 35. El haz de rayo debe ir en dirección perpendicular a la porción media del esternón. Acá se realiza cuando se presente trauma, dolor, mieloma múltiple. El paciente debe estar ubicado en posición de bipedestación, mientras que el paciente se encuentra ubicado en esta posición, ya sea del lado derecho o izquierdo, apoyado sobre el buki de pared con los brazos recogidos por la espalda al mismo tiempo que se intenta sacar pecho. Nuestro cuarto punto, y ya para darle finalización a nuestro tema, serían los criterios de evaluación para saber si cada uno de los estudios mencionados anteriormente están correctamente adquiridos o no, entre los cuales tenemos, de forma general, la mayoría de los estudios van a ir presentados sin rotación, lo cual permite nitidez del diafragma y las marcas pulmonares. Hay que tener bastante exposición que permita la visualización de aquellos contornos débiles y pequeños de las vértebras torácicas medianas y superiores. Se debe permitir una observación total de vértices y los ángulos costofrénicos de ambos pulmones. El contraste y la exposición deberá permitir una observación de las costillas y marcas pulmonares a través de la sombra cardíaca. Desde los vértices se debe observar los ángulos costofrénicos, desde el esternón hasta las costillas posteriores. Como se había mencionado desde el inicio de los criterios, sin rotación. Esto permite observación de los bordes óseos nítidos. Observación total de las costillas 1 a 9 por encima del diafragma y de la costilla 9 a 12 por debajo del diafragma mediante un buen contraste y densidad. Visualización de las costillas a través de los pulmones y la sombra cardíaca por encima del diafragma. Esto permitirá la visualización de los órganos abdominales más densos situados por debajo del diafragma. Respecto al esternón, superpuesto a la sombra cardíaca con el suficiente contraste y densidad, permitiendo ver el esternón en su totalidad. El esternón estará libre de superposición sobre las costillas. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido un breve resumen de los estudios radiográficos y el tipo de proyecciones que se manejan dentro del sistema óseo en cuanto a tórax y reja costal. Muchísimas gracias.